Como un pingüino. Sí. Madre mía. Qué miedo cuando te hundes. Sí, es horrible, ¿verdad? Es una de mis peores pesadillas. Sí. Sí. Quedarte atrapado. ¿Sí? Creo que ya ha pasado lo peor. Hemos atravesado el agua del deshielo y hemos vuelto a tierra firme. Son huellas recientes de oso polar. Fijaos en el tamaño de la huella. ¿Lo veis? Aquí no hay ningún lugar en el que estés completamente a salvo de un oso. A este lado del valle, las montañas se elevan abruptamente ante nosotros. Oye, tienes que pagarlo, ¿eh? Esta está Nos quedan certificada. 10 kilómetros de marcha hasta el punto de entrega del helicóptero, donde nos esperan las Envío, provisiones número, para la siguiente ta, 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 fase ta. de nuestra expedición. Las han dejado cerca de un glaciar que conduce a la base de nuestra montaña. Ahora caminamos a través de la tundra, un hábitat sin árboles que cobra vida en el breve verano ártico. Solo puede existir donde hay hielo subterráneo permanente y alberga un ecosistema único de flora y fauna. Púrpuras. Y esto es una 5 en rama, las primeras que vemos. Y estos son ranúnculos del Ártico. Lo que ha sucedido es que todos los minerales, fosfatos y nitratos se han filtrado a través del cráneo y el esqueleto y han fertilizado el suelo. Gracias a la muerte de este animal, Ya voy, la Ari. tundra ha vuelto a la vida. El lecho del valle está cubierto de roca fragmentada y desmenuzada. Estamos en lo que sería el vertedero del glaciar que está encima de nosotros. Estos bancos de roca marcan el punto que antes alcanzaba nuestro glaciar. Ha retrocedido bastante valle arriba. Recorrer este terreno va a ser agotador. Llevamos unas 9 horas de marcha. En días duros como hoy, la clave es mantener distraída la mente. Repasar películas mentalmente, hacer planes para el futuro y cualquier otra cosa que ayude a olvidar durante un rato la pesada carga sobre tus hombros. Pero debemos mantenernos alerta. Por eso no hay que acercarse a las laderas. Acaban de desprenderse un par de rocas. Este terreno es muy inestable. Todas estas rocas están sueltas y no paran de caer. Es bastante peligroso caminar por aquí. Y en aquella ladera de allí hay claros signos de avalancha. Lo mejor que podemos hacer es continuar la marcha. Las montañas del Ártico son conocidas por sus desprendimientos. La nieve se abre paso a través de las grietas, se congela y se expande, fragmentando las rocas. Es un riesgo con el que tendremos que convivir a partir de ahora. Venga, por el tramo final. Llevamos ya 11 horas caminando, pero queremos llegar al punto de entrega antes de montar el campamento. No creo que estemos lejos. Ojalá estuviéramos a 5 minutos.